Hola mis queridos amigos, saludos. Quiero tocar un tema hoy que ya he tocado en varios videos que he hecho en los años pasados y es el tema sobre la relevancia de los profetas y apóstoles, señales y milagros, manifestaciones sobrenaturales, los dones de la gracia para nuestro tiempo. Estoy por publicar un libro que tendrá el título La profecía y las lenguas en la iglesia y cuál es su beneficio hoy y por qué todavía existen hoy. Esa es mi convicción. Pero hay mucha controversia respecto a de que hay partes de la iglesia cristiana que dice de que con el tiempo de los apóstoles acabó, el tiempo de los milagros acabó, el tiempo de los ministerios de apóstoles y profetas acabó. Y yo nada más quiero volver a enfatizar de que veamos la escritura sinceramente, veamos realmente, nos acerquemos a esta pregunta con un entendimiento sobrio y no descartemos lo que realmente la palabra de Dios revela. Ahora, los que dicen de que ya no existen profetas ni apóstoles, que ya no existen los dones sobrenaturales de la gracia mencionados en el Nuevo Testamento, ellos se basan mucho sobre un pasaje en 1 Corintios 13 y lo voy a leer para que todos escuchemos lo que dice. En 1 Corintios 13 del 8 al 10 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta expresión en el versículo 10, cuando venga lo perfecto, ha sido interpretado de que lo perfecto apareció cuando se terminó de escribir los 27 libros del Nuevo Testamento, el llamado canon, que más o menos al fin del primer siglo se terminó. Y dicen ellos de que eso es lo que se refiere a la palabra lo perfecto. El problema con esta interpretación de este pasaje es realmente múltiple. En primer lugar, yo revisé los comentarios clásicos sobre este pasaje, comentarios muy conocidos, muy reconocidos en el cuerpo de Cristo, como Matthew Henry, las anotaciones del Alberto Barnes, e incluso John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, y unos más. No encontré ni uno de ellos quienes hayan expuesto de que lo perfecto se refiera a la Biblia completa, a la completación del canon del Nuevo Testamento. Todos están de acuerdo de que lo perfecto se refiere al estado futuro de la iglesia cuando ya está completa, cuando ya es perfecta, cuando ya no tenga ni arrugas ni manchas, un estado futuro de la iglesia. Y allá los comentaristas están de acuerdo, a eso se refiere lo perfecto. Segundo problema que miro yo con esta interpretación, a mi parecer equivocada, son las reglas de hermenéutica y de exégesis. Para interpretar la Biblia se deberían emplear ciertas reglas y los que hemos estudiado un poquito teología, incluso los que han estudiado la Biblia, sabemos de que uno no puede basar una conclusión contundente sobre un solo versículo en la Biblia. Estudiando el término perfecto, si lo estudiamos en el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece refiriéndose al Nuevo Testamento completo con sus 27 libros.
se refiere al estado de la iglesia, se refiere al estado de los creyentes, pero nunca se refiere a la Biblia como texto y como libro. Entonces aquí cometeríamos un error hermenéutico grave si solamente tomando un versículo y basar una conclusión tan fuerte, una conclusión que tiene consecuencias tan grandes solo sobre este versículo, que no es confirmado en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, aquí yo puedo decir, yo no podría llegar a esta conclusión jamás si yo trabajo correctamente en la palabra de Dios y que si yo la interpreto en el temor de Dios y que yo permito que la palabra de Dios sea mi autoridad. Ahora, con el ejemplo de profetas, quiero nada más ilustrar de que definitivamente hoy todavía hay y deben haber profetas y necesitamos también, por ejemplo, apóstoles y profetas. Necesitamos aún profecías y necesitamos lenguas y todos los dones de la gracia. Y voy a nada más argumentar de la siguiente manera, hablando de profetas y apóstoles. Se ha dicho de parte de iglesias que no están de acuerdo con lo que yo digo, de que los profetas y los apóstoles son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Y eso es correcto. En Efesios 2:20 leemos de que la iglesia fue fundada por los, como dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, no, me equivoqué de libro, estaba en Gálatas. Un momento, hermanitos, aquí vamos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, aquí, y sabemos de que tenemos que interpretar la Biblia correctamente y muy cuidadosamente. Aquí los apóstoles y profetas se refieren los 12 apóstoles originales que Jesucristo llamó, y estos 12 pusieron el fundamento de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia. Algunos de ellos escribieron el Nuevo Testamento, aunque Pablo ya ni siquiera estaba incluido en estos 12. Mas sin embargo, estos apóstoles primeros originales, ellos pusieron lo que es la enseñanza sana de la iglesia. Y los profetas se refiere a quiénes? Bueno, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y sus escritos que leemos allá, Isaías, Ezequiel y todos los que vosotros conocéis por nombre. Entonces aquí está claramente de que se refiere a estas personas. Ahora en Efesios 4:11, o mejor dicho, Efesios 4 del 8 al 11, leemos algo que es para el tiempo después de la resurrección y ascensión de Cristo, para el tiempo de la iglesia. Y aquí leemos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, ¿y de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Jesucristo dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
estos apóstoles y profetas, y también evangelistas, pastores y maestros, fueron constituidos por Jesucristo mismo después de su resurrección. Entonces, no pueden ser los mismos que menciona Efesios 2:20, porque los primeros 12 apóstoles fueron constituidos antes de la resurrección, en Marcos capítulo 3, por ejemplo. Pero ya hablando de Pablo, tenemos a un apóstol que se autonombró apóstol. Hay que leer Gálatas 1. Él se autonombra apóstol porque Jesucristo se le apareció y definitivamente llegó a ser uno de los apóstoles mayores de la historia de la iglesia. Pero Pablo fue constituido apóstol después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Entonces aquí tenemos que ver que la Biblia tiene una diferencia y tenemos que reconocer esta diferencia entre los apóstoles originales, los 12, quienes indudablemente tienen una posición única y es reconocida incluso en el libro de Apocalipsis, donde forman parte de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Eso no se duda de que los primeros 12 tengan un puesto de honor, un puesto elevado. Pero la función de un ministerio apostólico se necesita para todas las edades y no solamente para la primera fundación de la primera iglesia. Porque vemos de que Efesios 4 todos reconocen que en Efesios 4 empieza la parte práctica de este libro. Efesios 1, 2, 3, teoría, bases doctrinales, bases de todo. Capítulos 4, 5 y 6 de Efesios es la práctica de la vida. Aquí se está hablando ya de la vida de la iglesia después de Jesucristo, en la edad de la iglesia. Y en 1 Corintios 12, 28, cuando habla que Dios ha establecido cierto rango de ministerios en la iglesia, se lo voy a leer, 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí está hablando del contexto de la vida de la iglesia local. No está hablando de la iglesia universal. Está hablando de cómo deben funcionar estos ministerios en la vida local de la iglesia, porque 1 Corintios 12, 13 y 14, especialmente 14, se refiere a situaciones de que vive la iglesia en su localidad, donde está la iglesia. No está hablando de la iglesia universal, no está hablando de iglesias concretas, en este caso la iglesia en la ciudad de Corinto del primer siglo. Entonces, en el capítulo 14 de 1 Corintios se habla de profetas y de cómo deben interactuar la profecía en la vida normal, en las reuniones normales de la iglesia. Y vemos de que aquí no está hablando de que solamente en aquel tiempo. Claramente se nota de que la necesidad de la presencia de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es algo que la iglesia necesita no solamente para el primer siglo, sino que para todos los siglos venideros, porque ¿quién va a fundamentar y poner los cimientos correctos a las nuevas generaciones de cristianos si no hay apóstoles y profetas y los otros tres ministerios? Y otra pregunta que surge, ¿por qué hoy se reconoce el ministerio de evangelistas, de pastores y maestros todavía, y los primeros dos ya no? ¿Qué lógica tiene eso, de que la iglesia ya no necesita este tipo de ministerios? Pero para mí el error más grande que se ha cometido es no encontrar y no reconocer la diferencia
entre los apóstoles mencionados en Efesios 2:20 y los apóstoles mencionados y profetas mencionados en Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28 y otras partes. Y si vemos el Nuevo Testamento con sinceridad y sin prejuicios denominacionales, reconocemos que había profetas del Nuevo Testamento funcionando. Ahora, algunos argumentan de que ya no se necesitan profetas porque la Biblia ya está escrita y que ya no hay más revelación de fuera de lo que es la palabra de Dios. En lo que respecta a la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia, definitivamente no necesitamos nuevas revelaciones. Pero ¿cómo actúan apóstoles y profetas hoy? Ellos no traen, si son verdaderos, ellos no traen nueva revelación que salga del margen dado por la palabra de Dios. Por ejemplo, el profeta Ágabo en el Nuevo Testamento se menciona y que aparece como 2 o 3 veces en Hechos. ¿Y qué hace él? En un caso predice un tiempo de hambre que iba a suceder. En otra ocasión, él tiene una profecía respecto al apóstol Pablo y lo que le va a pasar en el futuro. El profeta Ágabo no intervino con la enseñanza, no intervino con las bases de la fe cristiana, él hace el trabajo de un profeta, y un profeta oye un mensaje de Dios que es aplicado para una persona, un grupo, una ciudad, pero aparte no está dando una nueva revelación, está dando una revelación específica para una situación de una persona o de un grupo de personas, y dice eso con tal de animar, de advertir, de corregir, pero no lo dice en el sentido de cambiar la escritura. Y vemos de que en el Nuevo Testamento aparecen profetas como parte del liderazgo de la iglesia. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 2, dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y nos dicen los nombres, entre ellos Bernabé y Saulo, más tarde Pablo. Entonces se menciona en Hechos 15:32 de que Silas y Judas eran profetas. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios se habla de los profetas, de que el espíritu de los profetas es sujeto a los profetas. O sea que no está dando una nueva revelación, está hablando de que la iglesia necesita la presencia de profetas genuinos, claro, no de los falsos. Y por último, ¿por qué en 1 Juan 4:1 nos exhorta a probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Si ya no existieran profetas después de la resurrección, si ya no hubiera necesidad de profetas en la iglesia después de la ascensión de Cristo, entonces ¿para qué se va a probar el espíritu de los profetas si son de Dios o no son de Dios? ¿Por qué la iglesia de Éfeso es alabada por Jesucristo en Apocalipsis 2? Porque ellos eran capaces de probar a los apóstoles para ver si eran verdaderos o falsos. Si ya no existirían más apóstoles, ¿con qué necesidad se va a probar la genuinidad de un apóstol? Porque si ya no debería existir ningún apóstol después de los 12 y Pablo, entonces, ¿para qué ni siquiera se me ocurre discutir la veracidad de un ministerio apostólico? Porque ya si no debe existir, ni siquiera lo tengo que probar. Pero Efesios, la iglesia de Éfeso, dice Jesús, bien hicieron en probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que debe haber apóstoles que sí lo son. Entonces la Biblia para mí es bien clara de que el ministerio apostólico y el ministerio profético
tiene que seguir hasta que venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Cuando la iglesia sea perfeccionada por la obra de Jesucristo, por la santificación del Espíritu Santo, pero para mientras la iglesia necesita el ministerio de estos hombres y mujeres de Dios. Ahora, una cosa que a algunos se nos olvida es de que Jesucristo, según la Escritura, y allá voy a poner todos los pasajes abajo para que lo puedan estudiar, Jesucristo fue en perfección nuestro apóstol, Hebreos 3:1. Jesucristo fue profeta. Jesucristo definitivamente fue el mayor y el principal evangelista. Jesucristo es el buen pastor y Jesucristo es el rabí, el maestro. Jesucristo mismo, en su persona, Él dio el ministerio quíntuple en perfección en su tiempo al mundo. Y Jesucristo también es llamado el postrer Adán en 1 Corintios 15:45. ¿Y cuál era el mandato del primer Adán en Génesis 1:28? Dice que se debería fructificar y multiplicarse. Jesucristo se multiplicó cuando Él ascendió al cielo. Dice que Él empezó a constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque Jesucristo se multiplica y se sigue multiplicando en personas quienes se dejan llamar a estos ministerios, y los 5 son muy necesarios. Para llegar a la perfección de los santos y para equipar bien a los santos para la obra del ministerio, se necesita 5 ministerios y no solo 3, según el Nuevo Testamento. Entonces, quiero terminar esta reflexión con una pregunta. Cuando uno toma el sentido común, en el sentido común, ¿por qué? ¿A quién se le puede ocurrir de que un ministerio que fue necesario desde el principio de la iglesia, un ministerio que según la palabra de Dios fue constituido por Jesucristo, y no dice en ninguna parte de la Biblia de que este ministerio apostólico o profético iba a terminar antes de que venga lo perfecto? Entonces, ¿qué sentido tiene quitar estos ministerios, atacar su validez para el día de hoy, hablar mal de los que se atreven a llamarse apóstoles y profetas? Yo pienso que deberíamos volver a tener el temor de Dios en nuestro corazón y ver la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios que hable por sí misma, y que no hable, y que la palabra de Dios no solamente sea interpretada por nuestros gustos y preferencias y prejuicios denominacionales. No tiene ningún sentido de que hoy ya no se necesite el ministerio de profetas y apóstoles. Yo no miro ninguna razón en el sentido común, porque la Biblia no respalda en ninguna parte el hecho de que el tiempo apostólico, y con eso el tiempo de señales y milagros, y con eso la operación de los dones sobrenaturales de la gracia, o otros dicen los dones del Espíritu Santo, no hay ninguna indicación en todo el Nuevo Testamento de que este tiempo se va a terminar antes de que realmente la iglesia haya llegado a lo que la Biblia dice que es lo perfecto. Y lo perfecto no lo hemos logrado. Leamos Efesios 4. ¿Qué dice allá? Al fin de que haya una unidad completa. ¿Habrá unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Habrá una unidad en el cuerpo de Cristo hoy? Hermanos, pensemos, estudiemos la palabra, escudriñemos las Escrituras, porque esa es nuestra base. Y por último, y nada más para repetirlo, los verdaderos apóstoles y verdaderos profetas nunca
anunciarán una enseñanza que no esté confirmada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación que Dios nos dio, esa es nuestra base, es nuestro fundamento, y el que se llame apóstol o profeta, o el que se llame lo que se llame, cuando se sale de lo que es la revelación de la palabra de Dios, entonces es un falso apóstol, es un falso profeta. Y existen, y por eso tenemos la palabra de Dios y tenemos el testimonio del Espíritu de Dios por dentro para ayudarnos a no ser equivocados y no ser llevados a una parte donde Dios no quiere que estemos. Que Dios nos ayude y que estemos abiertos a toda la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a través de personas y a través de dones que son para la edificación de la iglesia. Que Dios nos ayude. Amén.